Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video y hoy me van a acompañar a dibujar unos stickers que estoy haciendo para la Pascua, para mi tienda online de Jardín Mutuo. Y mientras tanto, me gustaría mucho contarles sobre este proyecto, de qué trata y por qué decidí crearlo. Como ya les he mencionado antes, mi manera de ilustrar al principio fue completamente intuitiva y también un poco copiando lo que personas a las que yo admiraba estaban haciendo. Intentaba poquito a poquito dibujar animales porque de alguna manera se me hacían muy complicados y sentía que era lo que no podía lograr. Y sobre todo cuando yo empezaba a ilustrar, escuchaba mucho esta frase de "ay, es que hacer escenas o hacer paisajes es muy complicado". Como que escuchaba mucho esta frustración de quienes ilustraban, que podían hacer un personaje muy detallado, pero al momento de ubicarlo en una escena era algo muy difícil. Pero poco a poco me atreví a hacer escenas y luego de forma repentina pues llega el primer video musical que le animó a Cindy Sang. Y ahí sí o sí tuve que aprender a hacer escenas. Y fue muy complejo, pero al mismo tiempo siento que fue un proyecto que me enseñó muchísimo y que creo que a partir de ahí tuve este interés de hacer estudios de ilustración y comencé a ver fotografías y las copiaba. De repente yo metía a mis personajes, pero trataba de que se sintiera que estuvieran ahí. Y supongo que simplemente sucedió que un día hice una ilustración de un osito, una conejita y una gatita jugando a las escondidillas alrededor de un jardincito y de una pequeña leche. Y a mí me gusta mucho hablar sobre Jardín Mutuo porque de verdad es un proyecto que surgió de mucha investigación, de mucha prueba y error, pero también es un proyecto que salió pues un poco de la nada también, como les contaba de esta ilustración que de repente creé porque me dieron ganas de hacerla. Y a mí me gusta describir a Jardín Mutuo como ese lugar o esa idea que no quise dejar ir y que quiero probar cómo es llegar al final de esta idea. Quiero ver qué pasa y qué me va a dar este proyecto. Y ahora les quiero contar un poco de este proceso de estructurar a Jardín Mutuo. Por ejemplo, como les mencionaba en el video pasado, a mí ahora me gusta estructurar mis proyectos como si fueran pequeñas tesis y fue completamente chistoso hacer de Jardín Mutuo como si fuera una pequeña tesis. Fue chistoso en el sentido que normalmente nadie haría una tesis sobre ternura, o tal vez sí existe, pero para mí fue muy chistoso hacerlo. Para mí fue importante decir, ok, yo quiero que sea un proyecto que transmita calma y que sea un lugar muy tierno, pero también la manera en la que puedes sentir calma es viendo estas escenas. De nuevo retomando lo que les contaba al principio sobre las escenas, porque yo descubrí que las escenas te hacen sentir que estás dentro de la ilustración y yo creo que de alguna manera sí te hacen sentir mucho mejor. Y a la par, por último, para terminar de unir todas las ideas que yo tenía, decidí incluir un concepto que yo aprendí y me apasioné muchísimo cuando estuve haciendo mi tesis de arquitectura de paisaje. Y es sobre la fitosociología y sobre todo me interesaba mucho el leer sobre las plantas nodriza, cómo hay plantas que de alguna manera pueden cuidar a otras. Y también que existe este tipo de relaciones entre las plantas en las que se cuidan unas a otras compartiendo nutrientes o humedad o protegiéndose del sol.
Entonces terminé decidiendo que quería que fuera un lugar, tenía que ser un lugar y por eso decidí que fuera un jardín. Y quizá era un poco obvio, pero de verdad que busqué conceptos, busqué el concepto de arboretum porque me gustan mucho los árboles, me gusta la idea de que sea también un huerto, me gustaba la idea de que fuera un rosal incluso, pero al final decidí que fuera un jardín porque los jardines engloban muchas especies y puede haber árboles, puede haber hierbas, puede haber arbustos, puede haber incluso hongos. Entonces, por eso decidí que fuera un jardín. Y al final decidí que fuera mutuo, porque teniendo muy presente este tema del cuidado mutuo entre las plantas, también dije, creo que sería lindo que existiera un lugar en el que hubiera un cuidado mutuo entre las plantas y las personas. Pero cada vez que leo algo sobre una planta, me sorprende, no sé, la forma de sus hojas y por qué son así, o por qué deciden estar en un ecosistema y no en otro, o por qué les gusta estar cerca de ciertas plantas y lejos de otras. Ahora les quiero hablar del equilibrio que he tenido que mantener para este proyecto, el de Jardín Mutuo, porque como les mencionaba ya antes, es muy importante que cuando haces ilustración o cuando decides que la ilustración va a ser tu trabajo, pues también necesitas de alguna manera monetizar aquello que estás haciendo. Y en general, yo nunca he sentido una clase de culpa por vender lo que hago. Creo que al final yo siempre he sido muy consciente que mi trabajo un poco o un mucho se trata de eso, de vender ilustraciones, o más bien lo pienso como un servicio, porque al final yo lo que hago es resumir ideas y las hago ilustraciones o dibujos o animaciones y me pagan por eso. Pero en realidad este tipo de trabajos llegan pues muy de vez en cuando, o por ejemplo cuando decides hacer ilustraciones personalizadas y entonces ahí puedes tener un poco más de seguridad, pero al final siento que es muy incierto el camino cuando decides hacer ilustración. Y también por eso decidí que quería que Jardín Mutuo también fuera como una tienda o un lugar en donde yo pudiera diseñar papelería, porque a mí desde niña me ha gustado escribir diarios y descubrí que puedo ponerle muchas estampitas. Creo que hay muchas personas que yo conozco desde la infancia nos gustan los stickers y eso es lo que nos hace felices. Entonces, al menos yo empecé con esta idea de, aunque sea hacer stickers, de hacer ilustraciones impresas, y poco a poco he ido diseñando nuevos productos y ahora que ya tengo una tienda online, pues siento que puedo tener más alcance y sobre todo comienzo a vislumbrar ese momento en el que puedo tener ingresos constantes. Sobre todo porque el proceso de hacer una ilustración o un producto para Jardín Mutuo, para mí ya es muy sencillo porque digamos que ya tengo todos los elementos o toda la estructura para poder diseñar e ilustrar. Y eso me gusta mucho porque es tener una seguridad tanto artística como económica y no sé, creo que por muchos lados o por muchas razones, Jardín Mutuo es un proyecto que me gusta mucho y que disfruto y es irónico incluso para mí porque pensar que este va a ser el proyecto que me va a dar seguridad económica y que al mismo tiempo es un proyecto que a mí me transmite mucha paz y que cuando hago dibujos de este estilo me siento muy contenta y muy libre y pareciera que estoy jugando. Me siento como si regresara a mi infancia y no sé, de repente es irónico porque siento que
que cuando hacemos un trabajo tiene que haber un poco de sufrimiento o un mucho de sufrimiento, y no les voy a mentir. Por supuesto que hay momentos difíciles cuando estoy haciendo cosas de jardín mutuo, pero aún así yo quiero seguir con este proyecto porque me gusta mucho y sobre todo siento muy lindo que hay personas que lo están apoyando y que les gusta y que cada vez quieren ver más cosas, y eso a mí me motiva mucho. Y bueno, a mí me encantaría aquí seguir platicando con ustedes, pero eso es imposible. Hay que recordar que hay que ir de poco en poco. Pero sí, hay todavía un par de cosas que estoy pensando para Jardín Mutuo y ya estoy muy ansiosa por contarles, pero también quiero esperarme a tener una estructura de esto que estoy preparando, aunque sea unos bocetos para que los puedan ver. Y de hecho de repente dije, creo que hubiera estado bien hacer este video con algunas imágenes o que totalmente fueran imágenes, pero también estoy empezando a entender YouTube y cómo puedo comunicar mejor mis ideas y todo lo que estoy pensando, y de hecho a mí también me gustaría transmitir ese mensaje, ¿saben? Que justo en el camino y probando es cuando vamos a descubrir cómo hacer las cosas, porque de repente yo veo muchos videos en YouTube de cómo abrir un canal de YouTube, cómo perder el miedo a hablar, y creo que simplemente es hacerlo. Y en el momento en que lo haces, cada vez tienes más confianza, o en este caso que yo me di cuenta que probablemente tenía que hacer otro video, pues para darme cuenta de eso, pues tenía que pasar por hacer este video, y después pues voy a saber mejor cómo comunicarles todo lo que pienso. Y eso es lo que a mí me gustaría transmitirles, que puedan ser más amables con sus procesos. Yo, aunque ustedes no lo crean, yo he sido una persona muy dura consigo misma y que constantemente se está regañando por hacer mal las cosas y por no hacerlas de forma perfecta a la primera vez. Pero quizá después de tantas cosas que he pasado y claro, de terapia, también me he dado cuenta que tengo que ser más amable conmigo misma. Entonces, sí, yo les invito a que sean amables con sus procesos. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado los stickers que hice. A mí me gustaron mucho. Creo que mi favorito fue el patito con... no, es un pollito. El pollito con la florecita en la cabeza. Ustedes díganme cuál fue su favorito. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos la próxima semana. No, de hecho nos vamos a ver mañana porque estoy haciendo toda la grabación, toda la documentación de una ilustración que estoy haciendo sobre una osita que está durmiendo en su habitación al lado del árbol del tilo. Y sí, ese jardín mutuo. Van a ser videos muy tranquilos y espero que les gusten. Entonces sí, nos vemos mañana. Cuídense mucho y les envío un abrazo.